Merci à vous. Cuando pensamos en París, lo primero que se viene a la mente es la moda, el arte, la Torre Eiffel, pero en los últimos años, también el fútbol, y gran parte de esa transformación se debe al PSG. En este video te contamos cómo un club relativamente joven, sin muchas luces, pasó de la discreción desde la llegada de los jeques de Qatar, pasando por los fichajes históricos como Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mbappé y Messi, hasta convertirse en uno de los equipos más mediáticos y poderosos del planeta. Quédate, porque esta es la historia completa de cómo el Paris Saint-Germain se puso en el mapa. El Paris Saint-Germain Football Club, conocido popularmente por sus siglas PSG, fue fundado el 12 de agosto de 1970 tras la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germain. El Stade Jean-Bouin, vecino al Parque de los Príncipes, fue su primera casa, pequeño y con instalaciones modestas, que apenas servía para el proyecto ambicioso que nacía. El equipo parisino comenzó en las ligas regionales como la Ligue de Paris, ascendiendo a la Ligue 1 en la temporada 1970-1971, mudándose al Stade Bauer, pero también viendo acción ocasionalmente como locales en el Stade Yves du Manoir, jugando su primera temporada en la máxima categoría en el año de 1971-72, finalizando en el puesto 16, pero descendiendo a la División 3, debido a la separación administrativa del Paris FC, no a un descenso deportivo. Este último equipo tomó su lugar para la siguiente temporada, ya que contaba con el apoyo del ayuntamiento parisino y pudo mantener las condiciones necesarias para competir en la División 1, después de que los rojiazules separaran sus caminos de su contraparte capitalina en la temporada 1972-73, teniendo como sede para sus partidos en casa el Stade Georges Lefebvre. Lograron ascender a la Ligue 2 al culminar segundo en la clasificación del grupo este, pero siendo promovido a la categoría de plata del balompié galo, ya que el líder Quevilly renunció al ascenso poco después del final de la temporada, esto debido a problemas económicos. Para lo que fue la temporada 1973-74, la cuarta en la naciente historia del PSG, se mantuvo en el Stade Georges Lefebvre, aunque también ocasionalmente jugó en el Stade Jean-Bouin y el recién construido Parque de los Príncipes. En aquel año, el equipo capitalino en el grupo B de la segunda división terminó segundo con 57 puntos, solo por debajo del Red Star o Estrella Roja, pero asegurando el derecho a disputar el playoff de ascenso. El día 31 de mayo de 1974, al Paris Saint-Germain le tocó ver acción en el duelo del playoff por el ascenso, siendo su rival, el Valenciennes, que al igual que los parisinos, habían sido sublíderes, pero del grupo A, al primer choque en los Altos de Francia, fue fatídico, ya que cuando parecía que el duelo lo tenían controlado, sufrieron la dolorosa remontada de los atenices 2-1, dejando la definición para la vuelta en la capital. Y para el 4 de junio de 1974, los parisinos, que se presentaron en el Parque de los Príncipes ante 19.500 espectadores con la firme intención de lograr el regreso a la máxima categoría, cosa la cual, después de un duelo de ida y vuelta con tintes dramáticos, en el desarrollo del partido terminó aconteciendo, el PSG derrotando en un ya mencionado vibrante compromiso 4-2 al Valenciennes, regresando así a la máxima categoría del fútbol nacional. Para su temporada de reestreno en la Ligue 1 1974-75, el PSG se estableció definitivamente en el Parque de los Príncipes para poder albergar todos sus compromisos como local después de los distintos cambios de sede que el club sostuvo en temporadas anteriores. En cuanto al tema futbolístico, logró eludir el descenso al culminar en 15º puesto con 37 puntos. En la temporada 1981-1982, la escuadra comandada por Georges Peyroche contaba con nombres como Dominique Battarelli, Thierry Morin, Jean-Marc Piloget, Dominique Battenay, Raymond Domenech, Jean-Claude Lemolt, Luis Fernández, Mustafa Dalep, Michel Ngom y Dominique Rochatou.
A pesar de haber realizado una cumplidora campaña en Liga, gestando un año con 43 unidades, en el puesto 7 de la clasificación, pero quedándose a 5 puntos de puestos europeos, los parisinos en la Copa tendrán su revancha, ya que abrirían las vitrinas por primera vez en la historia del club, al superar en una disputada final al Saint Etienne, que en los 90 reglamentarios culminó 2-2, teniendo un desenlace desde los tiros del manchón penal, donde los de la capital derrotaron a los que visten de verde en un marcador de 6-5. Consagrándose campeones de la Copa de Francia. Durante la temporada siguiente, 1982-1983, el PSG se mantuvo compitiendo a un óptimo nivel, ahora cumpliendo con el objetivo de culminar entre los 4 primeros en el lugar 3, con 47 puntos, clasificando a la Copa de la UEFA. Sin embargo, los dirigidos por Georges Peirochet no contaban con que tendrían una defensa exitosa de su título de Copa. Esto al volver a llegar a la final del torneo, imponiéndose 3-2 al Nantes, coronándose como bicampeones de Copa y de paso clasificando a la Recopa de Europa. La temporada 1985-1986 marcó la 16ª en la historia del club parisino en el fútbol profesional. Para esta campaña, el empresario publicitario argelino Francis Borelli, presidente del club, decidió contratar a Gerard Houllier como entrenador, quien venía de descender a Lens y clasificarlo a la Copa UEFA. Conformaron una plantilla destacando a Joël Batz, Jean-Marc Piloget, Thierry Baconier, Michel Vivard, Luis Fernández, Fabrice Poulain, Omar Sené, Robert Jacques, Dominique Rochatou y Pierre Vermeulen. Es cierto, tal vez en el papel no parecía en el conjunto más rimbombante del balompié galo, pero como dicen por ahí, un equipo de hombres, no de nombres, ya que los regiazules mostraron un excelso funcionamiento que les permitió soñar con algo que hace unos años parecía inimaginable, que era ganar la liga, la cual estaban peleando mano a mano con el Nantes el 11 de abril de 1986 en un estadio por la mitad, con un Parque de los Príncipes con algo más de 20,000 espectadores. A falta de un minuto ante el Mónaco, el senegalés Omar Sené aprovechó una volea abanicada del argentino Da Fonseca para definir en el área chica ante la salida del arquero Gianluca Ettori y poner el 1-0 consagratorio. Después llegaría el 3-1 del Metz y un 3-1 frente al Bastia, pero la historia estaba consumada. 3 unidades de ventaja sobre el Nantes cuando se otorgaban 2 por triunfo. Líderes desde la fecha 3, un invicto que llegó a los 26 partidos sin perder, el mejor ataque del certamen con 66 dianas y la segunda mejor defensa con 33 goles concedidos. El PSG era campeón de Francia por primera vez en su historia. El Paris Saint-Germain fue inicialmente propiedad de sus aficionados y contaba con 20,000 socios. El club estaba dirigido por miembros de la junta directiva, Guy Crescent, Pierre-Etienne Guyot y Henri Patrelle, hasta la compra del club en el año de 1973 por parte de los empresarios Daniel Hetcher y el ya mencionado anteriormente Francis Borelli, los cuales, después de la consecución del campeonato en 1986, seguirían gestionando el equipo un lustro más. El Paris Saint-Germain a une couleur qui vient je ne sais pas d'où. Peut-être pourquoi ne pas le dire de ceux qui m'ont précédé, le Paris Saint-Germain a une vie, une atmosphère, un climat qui est bien propre. En mayo de 1991, Canal Plus Francia adquirió al equipo de la capital, haciéndose cargo del club, viniendo acompañada de una fuerte inyección económica para buscar trascender en lo más alto. El PSG recibió 40% de sus ingresos de los partidos televisados y se convirtió en uno de los clubes más ricos de Francia. Il est normal qu'ils aient à la fois des ambitions et des objectifs, dans la mesure où ils donnent les moyens pour ça. Viéndose la inversión reflejada al poco tiempo, con una buena inercia de resultados, siguiendo hilvanando buenas campañas, con la presencia en competencias europeas, pero beneficiándose puntualmente en la posibilidad de adquirir mejores jugadores, como por ejemplo, en 1992, la llegada del talentoso delantero francés, David Ginola,
procedente del Stade Brestois, que como dato no menor previamente, había sentido su amor por el equipo rival, el Olympique de Marsella. Sin embargo, esto no afectando en su adaptación al equipo parisino, y los brasileños, Baldo y Ricardo Gómez, en el año de 1991, defensa y mediocampista que venían de jugar en el Benfica, y Ray en 1993, que aterrizó en la escuadra de la Torre Eiffel, siendo el atacante estrella del Sao Paulo, bicampeón de Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. Dentro de la temporada 1992-1993, el equipo que ahora era presidido por Michel Denisot decidió darle continuidad al proyecto del técnico portugués Artur Jorge y conformando una plantilla sólida con la presencia de Bernard Lama en la portería, en la defensa, Ricardo Gómez, Alain Rocher, Antoine Koumbaré y Francis Yasser en el medio campo, Laurent Fournier, Paul Le Guen, Vicent Wering y Daniel Bravo como los delanteros, Amara Simba, David Ginola y George Weah, que había llegado desde el Mónaco, quedándose muy cerca de ganar la liga al culminar en la segunda posición con 51 puntos a 2 de su máximo rival, el Olympique de Marsella. Y en Europa también se quedaban a la orilla al caer en semifinales de la Copa de la UEFA ante la Juventus de Turín. Pero volviendo a trascender en el torneo de Copa al conquistar su tercer título, derrotando en la final 3-0 al Nantes en el Parque de los Príncipes. Haciendo un pequeño paréntesis, durante esta temporada, la 92-93, en la liga ganada por el Olympique de Marsella, se destapó un escándalo de corrupción por sobornos y arreglos, donde al equipo de los Olímpicos le fue despojado su título de liga y de su lugar en la Liga de Campeones del siguiente año. A los parisinos se les planteó la posibilidad de coronarlos como campeones ante esta situación y su segundo lugar consumado en la liga. Sin embargo, nuestros protagonistas rechazaron toda posibilidad de sumar una estrella desde la mesa o en el escritorio, argumentando que no merecían ese logro y tampoco querían verse como cómplices en ese escándalo. El PSG también se negó a recibir el cupo para clasificar a la siguiente edición de Champions League, que le había sido retirada al Marsella. Fue el Mónaco, en cambio, que había salido tercero, quien accedió a participar. Como se imaginarán, no le cayó para nada bien a los hinchas parisinos, quienes veían como desde el propio club rechazaban la posibilidad de ganar un torneo de liga, que en aquel momento prácticamente escaseaban en sus vitrinas. Con los buenos dividendos cosechados, Artur Jorge continuaría en el banquillo parisino para la temporada 1993-1994, la que marcaba la temporada número 24 en la historia del club, manteniéndose prácticamente la base del equipo anterior, además de la ya mencionada edición de esta temporada del hermano menor del Dr. Sócrates, el paulista Ray. El PSG en la Recopa de Europa se volvió de nueva cuenta a quedar con las ganas de trascender en la justa internacional, volviendo a caer en semifinales, pero ahora ante el Arsenal. En la Copa se quedaron en el camino, cayendo apenas en cuartos de final ante Lens. En la Ligue 1 fue de menos a más, partido a partido, de a poco mostrándose muy superior a sus rivales, a tal punto de acumular 27 partidos invicto y finalmente bajando su segunda estrella después de 8 años al vencer en la jornada 36 el sábado 30 de abril de 1994 en el Parque de los Príncipes por la mínima al Toulouse, con un testarazo del brasileño Ricardo Gómez. Sin duda alguna, los rojiazules estaban viviendo una época fructífera. Con apenas 25 años de fundación, después de los éxitos conseguidos, Artur Jorge puso fin a su etapa como DT de los parisinos, marchándose al Benfica, ahora de la mano de Luis Miguel Fernández, en la Ligue 1, o bueno ya como se pronuncie. Seguimos. Del año 1994-1995, hizo una interesante campaña, pero no pudo repetir lo conseguido el año anterior, al culminar tercero, quedándose muy lejos del campeón antes a nivel internacional. Otra vez dejaron grandes sensaciones, pero de nuevo, teniendo un sabor agridulce, al quedarse en semis de Champions League después de caer ante el Milan. Sin embargo, pudieron redimirse en el plano local, al primero conquistar la Copa de la Liga ante el Bastia, ganándoles 2-0. Y de nuevo la Copa de Francia, saliendo victoriosos 1-0 ante el equipo del Racing de Estrasburgo. Le plus émouvant de cette soirée, Alain Roche, c'est sa 4e finale. La temporada 1995-1996 comenzó con el equipo de la capital conquistando la Supercopa, venciendo al Nantes y con movimientos en su plantilla, resaltando las salidas de David Ginola al Newcastle United y la de George Weah, que se marchó al Milan, pero los dirigidos por Luis Fernández, supliendo las bajas con las llegadas de Jory Djorkaeff y Patrice Loco, además del panameño Julio Deli Valdés, que procedía del Cagliari italiano,
En la liga, de nuevo, hacían una campaña notable, pero se quedaban a las puertas de otro título al finalizar segundos por detrás del Auxerre y sufriendo eliminaciones tempranas en las copas nacionales, concentrando todas sus energías en el plano internacional, ahora sí pudiendo acceder a la final después de romper la barrera de las semifinales ante el Deportivo La Coruña en su objetivo de trascender en Europa. Deportivo de La Coruña 0 en el global de la eliminatoria. Se ha clasificado el Paris Saint-Germain para el duelo de la final, disputado en el estadio Rey Baldino de Bruselas, Bélgica, que después de 11 años volvió a albergar una final después de un trágico suceso, valga la redundancia, acontecido en el inmueble. El miércoles 8 de mayo, el PSG con un tanto de Bruno N'Goti al minuto 29 mediante la pelota quieta. Primer gol del encuentro, el disparo de N'Goti a los 28 minutos de juego. Y después de haber tenido un gran manejo de partido durante el resto del compromiso, de esta forma, el Paris Saint-Germain lograba inaugurar su palmarés europeo, superando al Rapid de Viena en una peleada final. Durante los siguientes años, la escuadra de la Torre Eiffel se mantuvo compitiendo en un alto nivel, tanto en el plano doméstico como internacional, disputando instancias finales, volviendo a consagrarse campeón de la Copa de la Liga y la Copa de Francia en 1998, al derrotar al Girondins de Burdeos y Lens, respectivamente, con el exjugador del equipo, Ricardo Gómez, en el banquillo. Después de que Canal Plus, en 1997, se convirtiera en accionista mayoritario del club, a los meses posteriores, en 1998, Michel Maurice Daniel Denisot dejó la presidencia del club parisino después de conseguir durante su gestión una liga, 3 copas de Francia, 2 copas de la liga y un trofeo de campeones, o la Supercopa, y claro, la única conquista internacional del equipo, hasta ese momento, la Recopa de Europa. Non, ça n'a pas été dur, non, j'ai beaucoup de chance, ma femme comprend, et me donne beaucoup de liberté dans mon travail, mais c'est vrai que ça a changé la vie. En su lugar asumió, como nuevo presidente, el periodista de profesión, Charles Vietri. Esto posterior al éxito que habían tenido, con un personaje que de igual forma provenía de los medios de comunicación, quien en su gestión les dejó la Supercopa de Francia después de superar nuevamente al Racing Club de Lens, dejando su cargo a los 6 meses y en su lugar tomando la presidencia del club, Laurent Perpere, hombre que de igual forma tenía relación con los medios de comunicación, pero con un perfil distinto, ya que trabajaba en Canal Plus desde 1993 y durante 1995 a 1998 gestionó las finanzas del canal, siendo su principal misión reducir la deuda del equipo, que cada vez se iba acrecentando más y más. Para el nuevo milenio, los éxitos conseguidos de la escuadra parisina se fueron diluyendo poco a poco, a pesar de la llegada de jugadores interesantes como el nigeriano JJ Okocha, los argentinos Mauricio Pochettino, Juan Pablo Sorín y Gabriel el gringo Heinze, el colombiano Mario Yepes y claro, Ronaldinho Gaucho, pero sin dejar de mencionar al temible goleador portugués Pauleta. Si bien los parisinos cada vez iban relegando más a la media tabla, aún aparecían chispazos en la gestión de la televisora francesa. En 2001 lograron conquistar su segundo título internacional al ganar la Intertoto ante el Brescia de Italia. En 2003, Laurent Perpere dejó la presidencia del equipo rojizazul al fracasar en su intento de estabilizar económicamente a los de la capital francesa, ya que el club comenzó a acumular deudas que alcanzaron los 96 millones de euros en 2002. La silla de la presidencia del PSG fue tomada por Francis Graillet, otro personaje proveniente de los medios de comunicación, pero con experiencia previa en la gestión de equipos de fútbol, al haber trabajado como presidente de Lille entre los años de 1999 a 2002, bajo su gestión en su primera temporada a 2003-2004. A pesar de la salida de Ronaldinho al Barça, el equipo tuvo una gran mejoría, regresando a los puestos europeos, clasificando a la Champions League de la temporada siguiente, la 2004-2005, y ganando su sexta Copa de Francia, al llegar a la final, superando por la mínima al Berrichón de Châteauroux, sí, así se llama el equipo. Esto dando el oxígeno al proyecto de Graillet, y que era dirigido por el bosnio Vahid Halilhodzic. Para el año siguiente, en la temporada 2004-2005, el cuadro parisino no pudo mantener la buena inercia del año anterior, teniendo una campaña muy por debajo de las expectativas esperadas en el plano local, con un desempeño irregular, finalizando en el puesto número 9, lejos de la posibilidad de pelear por el título y fuera de competencias europeas, perdiendo la Supercopa de Francia,
sumando las tempraneras eliminaciones en las copas nacionales y en el plano europeo, haciendo el ridículo al quedarse en la fase de grupos de la UEFA Champions League sin ni siquiera poder clasificarse a la Europa League o a la Copa de la UEFA. Ante estos lamentables resultados, al finalizar el año futbolístico, Francis Graille dejó el cargo como presidente del club, además de que las finanzas del equipo volvieron a peligrar y se mantuvieron en números rojos. Pour le Paris Saint-Germain, ça se complique pour les Bretons. C'est le 80. Ahora el personaje que tendría que tomar el toro por los cuernos para la temporada 2005-2006 fue Pierre Playot, un hombre con perfil empresarial y con experiencia como inspector y director financiero. Hizo un trabajo igual de mediano que su antecesor, pero con la diferencia de los dirigidos en esta ocasión por Guy Lacombe, lograron maquillar otra irregular temporada al superar en el Stade de France a su clásico rival, Marsella 2-1, en la final de Copa. Entre 2004 y 2006, el Paris Saint-Germain fue el único club francés con un gran déficit financiero, registrando pérdidas de hasta 30 millones de euros, que al tiempo ya eran casi de 70 millones, haciéndose una situación prácticamente insostenible, con un club en ruinas y agonizando económicamente. En 2006, Canal Plus decidió vender al Paris Saint-Germain a los grupos inversores estadounidenses Colony Capital, Butler Capital Partners y Morgan Stanley por 41 millones de euros, aunque eso sí, cabe destacar que de inicio, tanto Canal Plus como el alcalde de París no estaban tan convencidos de dejarle las riendas del equipo a un grupo extranjero o tal vez exótico, que en una de esas capaz y no tendrán ni idea de lo que significaba el PSG, tanto para los parisinos como para el balompié galo, pero bueno, al final accedieron. La deuda del club fue limpiada por Canal Plus en virtud de sus nuevos propietarios. La facturación alcanzó los 100 millones y las pérdidas disminuyeron gradualmente en los siguientes años a solo 5 millones en 2009. Alain Caïssac, personaje que previamente había formado parte del comité de dirección del Paris Saint-Germain desde 1986, que posteriormente se haya convertido en accionista minoritario del club con un 2% entre 1991 y 2005. En junio de 2006 fue nombrado como nuevo presidente. Sin embargo, en la cancha, el equipo de la capital vivió probablemente los momentos más grises en su historia, teniendo 2 años de lágrima en las temporadas entre el 2006 y 2008, al rozar el descenso, culminando la temporada 2006-2007, 15º general, y en la temporada 2007-2008, siendo su punto más crítico. Aunque en medio de eso, consiguieron consagrarse con la Copa de la Liga, cosa que no fue suficiente para ignorar el terrible momento que vivían, además de ese logro, siendo opacado por temas extracancha, con los grupos de animación en las tribunas, después de que el PSG cayó 3-0 ante el Caen en la jornada 34, a falta de 4 jornadas el equipo que dirigía Paul Le Guen estaba descendido. Est-ce que vous croyez que le PSG peut se sauver de cette descente? Je crois, mathématiquement c'est possible, on va continuer, mais je sais que aujourd'hui c'est plus difficile. Esto desencadenando la renuncia de Alain Caïssac. L'actionnaire, après ma réunion de dimanche, est venu m'annoncer qu'il prenait ses responsabilités. Ce que je comprends, je ne suis pas actionnaire, c'est son argent. Il a le droit de prendre des décisions. Et qu'il avait décidé de faire rentrer dans l'organigramme du club c'est un manager sportif ou un conseiller sportif qui est Michel Moulin, qui appuie Paul Le Guen et qui soit en charge du sportif, et que l'actionnaire désirait que je reste en place comme président cette année et peut-être même l'année prochaine, mais évidemment sans avoir une influence sur le sportif. Donc j'ai dit non, sans agressivité, parce que j'apprécie beaucoup Sébastien Bazin et que je n'avais aucune raison d'être agressif et que je comprends qu'un actionnaire, encore une fois, se mouille. J'ai dit non pour 2 raisons. D'abord, je n'ai pas participé au choix. Voilà. Donc un président qui ne participe pas au choix de ses conseillers ou de ses managers est un président d'opérette et je ne pouvais pas l'accepter. Conjugándose con la frustración del momento, con los autos de los jugadores siendo atacados, algunos de los cuales pintaron amenazas con aerosol en las paredes del campo de entrenamiento, en Saint-Germain, en La Haye. En las siguientes semanas el PSG se aferró a conservar la categoría, fungiendo Simon Tahar como presidente interino, venciendo 3-1 al Auxerre en la jornada 35, logrando sumar 3 valiosos puntos. Ça carré.
la 36 y 37, saliendo de la zona de la quema al igualar 1-1 con el Toulouse, y valga la redundancia, 1-1 con el Saint-Étienne, y en la jornada 38, con 2 goles de Amara Diané, preservando la permanencia del Paris Saint-Germain en la Ligue 1. Également avec Paoletta, avec Alexandre Ruiz, les Lensois sont en Ligue 2 ce soir, 10 ans après leur titre de champion de France. David et Franck. Después de esas tormentosas campañas, Colony Capital compró la mayoría de las acciones de Butler Capital Partners en 2008, aunque mantenían una participación del 5% en el club. De ahí Colony Capital adquirió la totalidad de las acciones de Morgan Stanley en 2009, convirtiéndose así en dueños de un 95% del equipo. Il y a une attente, il y a beaucoup d'espoir. C'est pour ça qu'on y travaille, mais après, on ne maîtrise pas tout. Et il faut pouvoir être en situation. En la temporada 2008-2009, Paoletta decidió colgar los botines después de un histórico paso en el club. Además de la llegada de Claude Makélélé al equipo, las cosas mejoraron parcialmente al nombrar como nuevo presidente del conjunto a Charles Villeneuve, periodista, productor y escritor francés, habiendo destacado su paso por la cadena Tifón en varias facetas, resaltando en la de jefe de deportes de la cadena, pero surrealista el tema porque este tipo no conocía ni un jugador de su plantel. Mamadou, défenseur. Je sais pas. Sako, un autre, Grandi. Je connais pas. Goyi, milieu de terrain. Un dernier, Laris Mabiala. Oui, et je peux vous dire Clément. Ah non, ça c'était ma liste. Non, mais après, moi je vous donne la mienne. Vous ne connaissez pas tous les joueurs du PSG alors. Vous n'avez qu'un sur 4. C'est pas terrible ça. El equipo dirigido aún por Paul Le Guen se posicionó dentro del top 5 de la Ligue 1. Sin embargo, todo esto siendo opacado de nueva cuenta por temas detrás del balón, como la violencia de los sectores más radicales del club, y con los hombres de pantalón largo en el escritorio, ya que en enero de 2009, Charles Villeneuve se negó a ponerse a Jérôme Demetz, administrador y exmiembro de la NSG, quien en una carta certificada denunció la existencia no oficial de una unidad financiera paralela dentro del club. En una carta dirigida a los miembros de la junta directiva, Charles Villeneuve solicitó entonces todos los poderes. A partir de entonces, tras una reunión celebrada en el Parque Los Príncipes, los administradores del club capitalino dimitieron colectivamente para provocar una junta general electiva que debía celebrarse a principios de febrero de 2009, lo que provocó el fin del mandato de Charles Villeneuve, renunciando oficialmente el 3 de febrero de 2009. Il faut quelqu'un qui connaisse le monde du sport sans aucun doute, qui sache comment vous gérez le monde des médias, qui sache être un vrai communicant avec les supporters, et puis surtout quelqu'un qui ait une vraie ambition pour le club, qui soit la même que la mienne. Pero a pesar de esos temas, ya de vuelta en el rectángulo verde, con una temporada medianamente regular, o un nivel promedio si queremos relatarlo así, en todas las competencias que disputó, y bueno, obviamente, sin títulos de por medio. Allí llega el toque para un titular de Torá, el paro, gol. Para las dos siguientes temporadas, la 2009-2010 y la 2010-2011, la presidencia del PSG ahora estaría a cargo de Robin Leproux, con pasado en la industria musical y los medios de comunicación, además de contar con experiencia previa en el Girondins de Bordeaux. Un message tout à fait sincère vers les supporters qui sont partie intégrante de l'histoire du club, qui sont dans la continuité du club, et leur dire que évidemment un président, un actionnaire, ça peut changer, mais que je viens pour me battre pour ce club, pour lui permettre d'évoluer et d'atteindre le plus haut niveau européen. Nombrando como nuevo DT a Antoine Kombouaré, que contaba con un pasado en las categorías inferiores del club en la temporada 2009-2010, de nuevo en la Ligue 1, ponderó el rendimiento irregular a pesar de las buenas intenciones que aún mantenía la administración de Colony Capital. En Liga, ese año salieron treceavos en una mediocre campaña. En la Copa de la Liga no pudieron trascender más allá de los octavos de final, y en su competición de cabecera hasta ese momento, que era la Copa de Francia, le dieron crédito al proyecto de Antoine Kombouaré al volverla a alzar ante el Mónaco, ganando su octava Copa por la mínima diferencia con tanto de Guillaume Guaraou. En la 2010-2011, el Paris Saint-Germain mantuvo en su plantilla jugadores clave como Claude Makélélé, el mencionado Guillaume
Guarau, Stéphane Sessegnon, Melbut Ernst, además de incorporar a tipos de peso como Mathieu Butmer y Nené en su plantilla. Robin Leproux tenía grandes ambiciones y declaró que el PSG estaba en camino de ser más competitivo, esperando que el club de la capital terminara entre los 4 primeros de la liga y triunfara en la Europa League. Todo esto tras otra temporada marcada por la violencia entre la afición y los malos resultados del equipo. Se savait qu'il y avait quand même de gros soucis entre les deux, entre Boulogne et Auteuil. On peut vraiment s'interroger, oui. Il n'y a pas une explication, il y a toute une série de lâchetés, d'incompréhension, de méconnaissance qui ont amené finalement au drame qu'on a connu et à cet échec. El Paris Saint-Germain inició un nuevo año futbolístico con la perspectiva de recuperar el éxito y estabilidad, en cierta parte cumpliendo con las expectativas primero en las copas nacionales al llegar hasta las instancias finales y la eliminación directa en la Europa League, pero sobre todo mejorando el rendimiento en la liga, manteniéndose en el top 5 y concluyendo con una campaña en el 4º lugar general con 60 puntos. Julie, le centre de Ludo Julie, ça revient sur Bonnemer. Allez Mathieu, la frappe de Bonnemer, oui! Para nadie era un secreto que el PSG era un equipo que con el tiempo se estaba convirtiendo en una escuadra intrascendente en la capital. Los sueños de volver a ser un equipo protagonista y que buscara trascender en la élite europea se iban esfumando. Al poco tiempo, Colonie Capital reveló que buscaba nuevos inversionistas para el Paris Saint-Germain con vistas a un mejor futuro. Ante la crisis de resultados, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en un intento porque la situación del club parisino mejorara, en diciembre de 2010 se reunió con en ese momento el presidente de la UEFA, Michel Platini, y Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, dando como resultado que el 31 de mayo de 2011, Qatar Sports Investment, filial de QIA o de QIA, oficializó la adquisición del 70% del capital accionario del Paris Saint-Germain. De esta forma el PSG se convirtió en el club más rico de Francia y uno de los equipos más ricos del mundo. Ils ont acheté une marque avec un potentiel de développement important effectivement, mais pour moi ils ont acheté avant tout une visibilité mondiale. Et le rachat du Paris Saint-Germain par de Ils arrivent, d'abord ils nous donnent ce qu'on n'a jamais eu, nous les Parisiens, les moyens de vraiment briller, de devenir une très grande équipe. Ils ont investi 100 millions d'euros. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que le sportif soit au top pour surfer sur cette vague-là et pour attirer justement un nouveau public et pour recycler le public. Beaucoup de gens ont été attirés par les gazodollars des Qataris et autres, et puis ça brille, ça des paillettes, tout ça. La dirección deportiva del club, a través de sus nuevos dueños, financiaron la llegada de numerosos jugadores de calidad en los siguientes meses, como Salvatore Sirigu, Diego Lugano, Maxwell, Alex, Thiago Motta, Mohamed Sissoko, Jeremy Mené, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro y Javier Pastore, además de contratar a Leonardo como director deportivo. Antoine Koumbaré recibió el voto de confianza de los nuevos propietarios del equipo para el inicio de esta nueva era con el conjunto de la capital. En primera instancia, Benoît Rousseau fue nombrado presidente del PSG interinamente, hombre que previamente trabajó como director financiero del club entre los años 1996 y 1998, solo manteniéndose 3 meses en el cargo hasta octubre de 2011, donde el día 7 del mismo mes, el extenista y jeque catarí Nasser Al-Khelaifi fue nombrado como el nuevo mandamás del equipo de la Torre Eiffel. Ese año futbolístico, 2011-2012, ya en lo que correspondió a la actividad en el rectángulo verde, el PSG, además de la Liga y las Copas Nacionales, también le tocaría disputar la Europa League. En la primera vuelta de la Ligue 1, el equipo de Koumbaré mostró un rendimiento de menos a más, de a poco asentándose como un equipo dominante y protagonista, terminando líder por encima de su principal perseguidor, que era el sorprendente Montpellier. 4 buts depuis le début de la saison pour Javier Pastore qui profite d'une légère boulette de Jourdain. Sin embargo, en la Copa de la Liga, el PSG se dejó remontar por Dijon, cayendo sorpresivamente apenas en los octavos de final, 3-2, y para echarle más sal a la herida, los rojiazules consumaron un fracaso internacional al quedarse en la fase de grupos de la UEFA Europa League, culminando en la tercera posición del Grupo H con 10 puntos, gracias a la diferencia de goles y que el Salzburgo venció al Slovan Bratislava en Eslovaquia en lo que fue la última jornada de la fase de grupos, así sepultando las esperanzas de trascender de los parisinos en el plano continental. Ante estos papelones, Antoine Koumbaré fue cesado por los jeques y en su lugar siendo sustituido por un técnico de élite en la persona del siempre exitoso Carlo Ancelotti. Acepté entrenar el Paris Saint-Germain porque creo que puedo hacer un buen trabajo para que se transforme en un gran club de Europa.
Lastimosamente para la causa parisina, el inicio del proceso del técnico italiano fue complicado, volviendo a dar tumbos, ya que en la Copa de Francia cayeron estrepitosamente en cuartos de final ante el Olympique de Lyon en un marcador de 3-1, y para sellar el fracaso definitivo del PSG en la temporada de estreno de los Jeques, la escuadra de la capital perdió el liderato de la Ligue 1 en la jornada 29 ante el Burdeos, dividiendo unidades en el Parque de los Príncipes, no pudiendo volver a posicionarse en la punta el resto de la temporada, coronándose como campeón el underdog Montpellier, sí, el equipo de Rémi Gaillard y Olivier Giroud, como dato curioso, así terminando su primera temporada tras el respaldo financiero, yéndose en blanco, sin ningún título. Il manquait quelque chose pour gagner le titre, mais je pense que nous allons mettre une bonne expérience pour le futur. Le club est content de la performance de la performance des joueurs et nous devons regarder le futur avec confiance. En la siguiente temporada, la 2012-2013, los catarís se hicieron con el 30% restante que todavía poseía Cologne Capital, convirtiéndose en el dueño absoluto del equipo parisino, quien le inyectó más dinero, reforzándolo con más fichajes de renombre como Thiago Silva, Ezequiel El Pocho Lavezzi, Marco Verratti, Gregory Vanderbilt y el estelar Zlatan Ibrahimovic. Posteriormente, en el mercado de invierno, incorporaría al interesante extremo brasileño Lucas Moura y al veterano David Beckham, además de sufrir la baja de Nené, que se marchó justamente al fútbol catarí. De nuevo, los rojiazules, dirigidos por Carleto, vieron acción en 4 competencias, donde en las copas nacionales no pudieron trascender, quedándose en la misma instancia de cuartos de final. En su regreso a la Champions League después de 7 años de ausencia, salió líder de su sector, el Grupo A, con 15 puntos, superando en octavos de final al Valencia Español, pero cayendo en cuartos de final gracias a la regla del gol de visitante que se seguía usando en aquel momento ante el FC Barcelona. A pesar de esos resultados, en el plano doméstico, en la Ligue 1, las cosas pintaron muy diferentes para el equipo de la capital, ya que tras 19 años de ayuno para el marco de la jornada 36 en su visita al Stade de Gerland en Lyon, el PSG, con solitario gol de Jérémy Mené, superó 1-0 al equipo de los Leones. Como ya lo mencionábamos previamente, dando la vuelta después de casi 20 años, alzando la Ligue 1, que los acreditaba como campeones de Francia. Con una fresca renovación en su escudo, y después de coronarse en la Supercopa de Francia, el PSG se propuso nuevamente conformar un equipo competitivo para encarar todos los torneos a disputar. Carlo Ancelotti emprendió el vuelo rumbo a la Casa Blanca para sentarse en el banquillo del Real Madrid, y en su lugar asumió Laurent Blanc. De nueva cuenta, para afrontar todos los torneos a disputar, contó aún con todavía más refuerzos de calidad como Edinson Cavani y Marquinhos. En aquel año comenzaron la Ligue 1 2013-2014 de forma desastrosa, dejando mucho que desear, con 2 empates, pero los parisinos de a poco enderezaron el rumbo, mejorando significativamente y se volvieron a proclamar campeones. Sin embargo, fue eliminado contra todo pronóstico en lo que correspondió a los 16avos de final de la Copa de Francia por el Montpellier, y en la Copa de la Liga tendrían un pequeño bálsamo al superar al Olympique de Lyon, y en la Liga de Campeones sucumbió en cuartos de final, esta vez a manos del Chelsea, confirmando su tercera decepción europea consecutiva. Rebota en Jalé, le pega como viene a Pilicueta, gol de Dembaba, ¡gol! En la temporada 2014-2015, tras ganar la Supercopa de Francia en la Ligue 1, fue lastrado por varios empates que le hicieron terminar la primera vuelta del campeonato en tercer lugar. El 11 de abril de 2015 conquistó una nueva Copa de la Liga, ganándole 4-0 al Bastia, pero 10 días después, el conjunto parisino cayó eliminado por tercera temporada consecutiva en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y por segunda vez a manos del Barcelona por un global abultado de 5-1. El día 16 de mayo obtuvo su quinta liga francesa y terminó el curso obteniendo la Copa de Francia tras ganar por la mínima al club de segunda división, el Auxerre.
El día 1 de agosto de 2015, el PSG logró su quinta Supercopa de Francia y adquirió los servicios de Ángel Di María, procedente del Manchester United, finalizando la temporada 2015-2016, conquistando la Liga, la Copa y la Copa de la Liga, donde al final de la temporada abandonó el club, uno de sus más importantes estandartes en los últimos años, y su entonces máximo goleador histórico, el sueco Zlatan Ibrahimovic, para fichar por el Manchester United. Mientras que el proceso de Laurent Blanc fue dado por concluido, sin demostrar ningún dominio en Europa, al ser eliminado por cuarta temporada consecutiva en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa a manos del Manchester City. El apuntado para ser el nuevo técnico del cuadro de la capital fue el español Unai Emery, que venía de un exitoso paso en el Sevilla. Emery logró conquistar su primer título con el PSG el 6 de agosto de 2016, tras derrotar al Olympique de Lyon en la Supercopa de Francia. Los dirigidos por el DT español de nuevo ese año conquistaron las copas nacionales, siendo ampliamente superiores al resto de los equipos. Sin embargo, la liga de ese año, el Mónaco de Fabinho, Bernardo Silva, Radamel Falcao y un tal Kylian Mbappé, los despojó de la Ligue 1, pero en la UEFA Champions League de ese año, ya mencionado, 2016-2017, a pesar de sostener un grandioso rendimiento que vino acompañado de una categórica victoria en los octavos de final el 14 de febrero de 2017, 4-0 sobre el Barcelona de Luis Enrique y la MSN. Con Lucas juega más por dentro, el balón va para Cavani, de primera, ¡gol! Pero ya en la vuelta en el Camp Nou, los catalanes salieron bien conectados y lograron hacer una de las remontadas más vibrantes en la historia de este deporte, al derrotar 6-1 a los parisinos, volviendo a fracasar en sus intenciones de trascender en Europa. Neymar que la pincha y está. ¡Sergi! ¡Gol! En su intento de dar ese paso importante en la Liga de Campeones en el mercado de fichajes en verano de 2017, el PSG dio un golpe sobre la mesa y cerró el fichaje de Neymar Jr. como nuevo estandarte deportivo del club. La cifra de la operación se estipuló según los medios deportivos en más de 220 millones de euros, récord a nivel mundial por el traspaso de un futbolista. Sumado al anterior, poco antes del cierre del mercado de fichajes, el club de la capital anunció la incorporación del joven sensación francés Kylian Mbappé en préstamo procedente del AS Mónaco, pero como condición previa a este préstamo, el PSG tendría que desembolsar al equipo del Principado en la próxima temporada más de 180 millones de euros por su ficha. Ambas operaciones suscitaron el recelo de clubes europeos y estamentos administrativos por un posible incumplimiento en el juego limpio financiero, sumiendo al club en una investigación por parte de la UEFA para determinar si el club se financiaba ilegalmente de su asociado Qatar Investment Authority, algo prohibido y penado por el máximo organismo europeo. La investigación concluyó en junio de 2018, absolviendo al PSG por no encontrar irregularidades en los libros contables del club. Aún así, la UEFA mantuvo la investigación a los dos traspasos que originaron las discordias en el mundo deportivo de Europa y el planeta. Ya en cancha, se consolidó nuevamente como el mejor equipo de Francia, con un Cavani en estado de gracia, Mbappé siendo más que sobresaliente y Neymar, que por goles y asistencias estaba siendo el jugador más destacado del equipo, con unos registros muy superiores a los logrados hasta entonces en su carrera. Lastimosamente, sufrió una lesión en un partido frente al Olympique de Marsella previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, volviendo a quedar a deber, ya que como en el año anterior quedaron eliminados en octavos de final ante el Real Madrid, pero siguiendo con la buena inercia doméstica, obteniendo otro triplete nacional, el tercero en su historia. Emery, al no poder trascender en Europa como sus antecesores, se marchó del club en verano de 2018. Avec la constante de travail pour aller les chercher aussi la Champions League pour le futur. Y su lugar ahora fue tomado por el alemán Thomas Tuchel, que sin muchos movimientos de peso específico en la plantilla para lo que fue la temporada 2018-2019, salvo la incorporación del histórico arquero italiano de 40 años, Gianluigi Buffon, quien llegó a París luego de 17 años de carrera en Turín con la Juventus, ganándolo casi todo, teniendo como asignatura pendiente la Liga de Campeones, al igual que el PSG. Volverían a tener otra temporada donde la obtención de la Ligue 1 salvó un año cuestionable al hacer nuevamente el ridículo en copas nacionales y claro, en la Champions, ahora cayendo en cuartos ante el Manchester
United. Al-Khelaifi confió en el proyecto de Thomas Tuchel, dándole continuidad para la temporada 2019-2020, respondiendo con creces en el plano local, recuperando el protagonismo perdido la temporada anterior al ganar todos los torneos domésticos. En la Champions League lograron vencer al Borussia Dortmund en octavos de final y luego de un calendario típico, producto de la pandemia ya conocida, donde todos los equipos jugaron desde cuartos de final en cancha neutral y a partido único, sin espectadores, vencieron de manera afortunada al sorprendente Atalanta de Italia con 2 goles en los minutos finales, tras ir perdiendo 1-0, dejando un global de 2-1, logrando asimismo acceder a semifinales del torneo después de 25 años. El día 18 de agosto de 2020 conseguiría acceder por primera vez a una final de la Liga de Campeones luego de vencer a uno de los equipos sorpresa del torneo, el alemán Red Bull Leipzig, continuando la búsqueda del objetivo trazado por los dueños del PSG desde su compra, habiendo invertido más de 1.300 millones de euros en fichajes. Lamentablemente, sí, este sueño final se volvió a frustrar para los parisinos, cayendo en la final ante el Bayern Múnich de Hansi Flick con un gol de su exjugador y canterano Kingsley Coman. Créer encore une équipe forte, une équipe grande qui peut continuer cette parcours-là parce que c'est jamais facile. C'était un grand effort. Et ça va être le défi de retrouver cet spirit et continuer parce que c'est le défi dans le sport. En lo que fue la temporada 2020-2021 para el equipo de la capital fue bastante gris, al darse el despido del técnico alemán Thomas Tuchel al concluir la primera vuelta del año futbolístico, presuntamente por una entrevista dada al medio deportivo francés Sport On, donde mencionaba que su trabajo no estaba siendo bien valorado, pese a haberlo llevado a la final de la Champions, por primera vez en la historia del conjunto francés, manifestando que tener contento a todo el mundo en París es complicado, y claramente en un equipo donde parecía que el control lo tenían los jugadores y no el técnico o el mismo Al-Khelaifi. En el lugar de Tuchel, Mauricio Pochettino, exjugador del club, fue contratado para hacerse cargo del equipo parisino, quien venía de un año sabático luego de haber dirigido al Tottenham durante 6 años, con el objetivo de recuperar el nivel de una plantilla que, como la del PSG, debe estar a nivel local y continental en un estado óptimo. Al final quedó eliminado en semifinales de la Champions a manos del Manchester City de Pep Guardiola. A nivel local, perdió la liga a manos de Lille, solo rescatando el título de la Copa de Francia ante el Mónaco, evitando un estrepitoso fracaso e irse con las manos vacías ese año. Para afrontar una nueva temporada con el objetivo de recuperar el dominio en Francia y de conseguir el éxito a nivel internacional, el Paris Saint-Germain volvió a incorporar jugadores de renombre a su plantilla. El club sumó a 4 futbolistas que llegaron como agentes libres: el astro argentino Lionel Messi, que se marchó del Barcelona después de 17 temporadas con el equipo culé, sin poder extender su vínculo por obstáculos financieros y estructurales en el reglamento de la Liga de España. Decirle la verdad a esa gente que tanto me dio, como yo también le di a él, y que juntos crecimos y disfrutamos de todos estos años. Gracias a todos. El arquero Gianluigi Donnarumma, proveniente del Milan, flamante campeón de la Eurocopa con la selección de Italia; el veterano defensor Sergio Ramos, quien no renovó contrato con el Real Madrid luego de 16 temporadas. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Y el mediocampista Georginio Wijnaldum, procedente del Liverpool de Inglaterra. Además, el equipo parisino cerró los fichajes del defensor Achraf Hakimi, por el cual pagó
60 millones de euros al Inter de Milán y del mediocampista portugués Danilo Pereira, proveniente del Porto, a cambio de 16 millones de euros. La llegada de estos jugadores, junto con las estrellas que ya integraban el plantel, hacían al Paris Saint-Germain probablemente uno de los equipos con más talento individual en la historia del fútbol. De nuevo repetían el éxito nacional, pero en la Liga de Campeones acabó en un nuevo fracaso al caer en octavos de final frente al Real Madrid. Pochettino, ante el fracaso, dejó su cargo y ahora, siendo relevado por el francés Christophe Galtier en la temporada 2022-2023, de nuevo, el dominio en el plano doméstico marcó una superioridad, pero en la asignatura pendiente, y sí, de nuevo, adivinaron, serían eliminados apenas en octavos de final, pero ahora ante el Bayern Múnich. Se finí para el Paris Saint-Germain, una vez más eliminado en octavos de final de UEFA Champions League. En verano de 2023, bajo la dirección de Luis Campos y nuevamente de la mano de Al-Khelaifi, al no resultarles la fórmula de tener superestrellas y que ellos fueran los mandamases del equipo, por encima de los técnicos en turno, en sus firmes intenciones por trascender internacionalmente de una vez por todas, el club optó por un nuevo proyecto encabezado ahora por Luis Enrique, el español, quien asumió un rol de entrenador con la intención de establecer una estructura colectiva sólida orientada al desarrollo de un equipo con mayor potencial y sin ese brillo ostentoso que los haya caracterizado en comparación a las temporadas anteriores. Como entrenador es evidente que te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor individualmente de cada uno de ellos y colectivamente. Pero puedo garantizar que jugaremos como equipo, porque ese es mi trabajo, porque esa es mi primera función como entrenador. Un individual es muy egoísta e inteligente, sabe claramente que si estás allí para ayudarle, se compromete y se identifica, y creo que este es un escenario ideal para ver a los jugadores dar su mejor versión, sentirse orgullosos de representar este club y de ser un club que consiga el mayor número posible de títulos. Con una apuesta clara por la juventud, el PSG incorporó a varios talentos prometedores, como el centrocampista uruguayo Manuel Ugarte, el delantero Bradley Barcola, el surcoreano Canning Lee, el delantero Gonzalo Ramos, además reforzando su plantilla con figuras clave de la selección francesa como Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y Randal Kolo Muani. Luis Enrique implementó una metodología diferente, priorizando el juego posicional y posteriormente de contraataque, exigiendo una aplicación tanto defensiva como ofensiva. Jugando de esta manera, no hay que firmar. Firmo. Paralelamente, el 7 de diciembre de 2023, Qatar Sports Investment anunció la venta del 12.5% de sus acciones al fondo de inversión estadounidense Arctos Sports Partners, lo que marcó un cambio significativo en la estructura financiera del club. PSG will have more capital that can be used to invest in both growing club operations and in real estate initiatives, such as the stadium and training center. En cuanto a su rendimiento, la temporada 2023-2024 del PSG fue positiva, especialmente en la Liga de Campeones, donde alcanzaron las semifinales tras 2 años de eliminaciones en octavos de final. Sin embargo, su camino a la Champions se vio truncado por el Borussia Dortmund. Arriba la pelota, el centro está solo, el remate, goles. Si hay algo que no se le puede criticar a este equipo es su fe inquebrantable en lo que hace, la manera que tenemos de jugar, y para nosotros ver a nuestro público que no desfallece ni un minuto hasta que no pita el árbitro es un fiel reflejo de lo que transmiten los jugadores y el equipo. Con eso me va. L'humanité va rester coach au PSG la saison prochaine. C'est quoi cette question honnêtement? Honnêtement, vous comprenez foot? A nivel nacional, la escuadra de la capital logró conquistar otro triplete, la Supercopa, la Copa de Francia y la Ligue 1. Al final de la temporada, Kylian Mbappé, quien haya sido la estrella indiscutible del equipo durante los últimos años, dejó el club de forma libre para fichar por el Real Madrid, que había mostrado su interés por el delantero galo durante varios años. Aunque eso sí, Luis Enrique algo estaba tramando. ¿Cumplido con mi trabajo? Sí. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, claro. ¿Creo que lo voy a mejorar el siguiente año? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo.
el año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Para la siguiente temporada, la 2024-2025, Luis Enrique y la directiva del club, encabezada por Al-Khelaifi, harían ajustes a la plantilla para afrontar las competiciones por venir, siendo que en el mercado de verano ficharon a 3 jóvenes jugadores para el equipo, siendo el defensor ecuatoriano William Pacho, procedente del Eintracht Frankfurt, el mediocampista portugués João Neves del Benfica y al extremo francés Désiré Doué, proveniente del Stade de Rennes. Asimismo, por las bajas sumadas a las de Mbappé al Madrid, optaron por dejar ir a Ugarte al Manchester United, además de ceder por una temporada a Carlos Soler al West Ham y al defensor Nordi Mukiele al Bayer Leverkusen. Para esta temporada no haremos énfasis en el plano local, ya que ahí claramente el PSG marcó la diferencia que ya nos tenía acostumbrados, volviendo a ganar todo lo que había que ganar. Con el nuevo formato establecido, la campaña del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League fue marcada por altibajos, con el equipo luchando por clasificarse hasta las últimas jornadas. Todo esto después de iniciar con apenas una victoria en 5 partidos en la fase de liga del nuevo formato de la Champions League. Al arquero ruso, servicio cerrado, el balón queda, gol. Al borde de la eliminación, el despertar parisino llegó en la 6ª jornada, el día 17 de diciembre, con una victoria crucial. El PSG venció al Red Bull Salzburgo 3-0 con goles de Gonzalo Ramos, Nuno Méndez y Désiré Doué, revitalizando la Liga de Campeones y asegurando su segunda victoria. Por fin ganó el equipo de Luis Enrique, tuvieron que esperar 4 jornadas para volver a triunfar. La penúltima jornada trajo consigo una remontada espectacular para las ambiciones del club. El 22 de enero de 2025, el PSG remontó para vencer al Manchester City 4-2 en el Parque de los Príncipes, tras ir perdiendo al comienzo de la segunda mitad. Pelota que le va a quedar a Gonzalo Ramos. Los goles de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves y Gonzalo Ramos aseguraron la victoria, elevando al PSG al puesto 23 y colocándolo en la zona de los playoffs. Así lo festeja la plana mayor del conjunto parisino, así lo festeja Luis Enrique. Para asegurar su pase a los playoffs, el PSG terminó la fase liguera con una goleada el día 29 de enero de 2025. El PSG venció al Stuttgart 4-1 en Alemania con un hat-trick de Ousmane Dembélé, que había sido cuestionado y estaba deseoso de revancha, asegurando así su pase a los playoffs de la Liga de Campeones y eliminando a los alemanes del certamen. El objetivo era clasificarse. Quien nos toque en la siguiente eliminatoria no es importante, y este nuevo formato hace que a partir de ahora puedan parecer estas cosas. Luis Enrique comprendió que los altibajos podían condenar a su equipo en la temporada y no conseguir los objetivos, por lo que en la ventana invernal del mercado de pases aprovechó para reforzar cada vez más su plantilla, siendo su principal fichaje el extremo izquierdo georgiano Vicha Kvaratskhelia, tras comprárselo al Napoli por 70 millones de euros. Además, el técnico decidió mandar a préstamo a Marco Asensio y a Randal Kolo Muani al Aston Villa y a la Juventus respectivamente, pues no habían tenido el rendimiento esperado para los estándares del estratega asturiano, tras, como ya lo mencionábamos, una temporada llena de altibajos, cuestionamientos e incluso personas que ponían sobre la mesa como tema de discusión la continuidad de Luis Enrique en el banquillo del equipo de la capital. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Luis, Los jóvenes lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. El Paris Saint-Germain demostró su fuerza en los playoffs de la UEFA Champions League, asegurando su pase a octavos de final con 2 importantes victorias sobre su conacional, el Stade Brestois, en la ida y vuelta de los playoffs. En los octavos de final, en una serie durísima ante Liverpool, que los de Luis Enrique comenzaron perdiendo la eliminatoria al caer por la mínima diferencia en la ida. 1-0, gran victoria para los ingleses. Después de superar por la mínima a los de Ancelotti, los franceses pudieron acceder a la siguiente fase mediante la tanda de penales, al vencer en la revancha 4-1 a los Reds en su casa, Anfield. Que fluya la energía y que sea lo que tenga que ser. En cuartos chocaron ante el Aston Villa, pudiéndolo superar contundentemente en el duelo de ida 3-1 en el Parque de los Príncipes y en la vuelta en Villa Park. Si bien es cierto que las cosas se complicaron un poco en Birmingham, los rojiazules pudieron avanzar a semifinales, a pesar de que cayeron 3-2, dando un 5-4 global. Esto se acabó, Majo. El París
es semifinalista de la bendita Champions. Como el resto del equipo, sensacional. Comme tout le reste de l'équipe, sensationnel. Merci. En semifinales, los de la Torre Eiffel se medirían a un Arsenal que había dejado fuera en la fase anterior al Real Madrid. Los Gunners no fueron rival para el equipo dirigido por Luis Enrique, siendo borrados tanto en la ida como en la vuelta. Primero 1-0 en Inglaterra y para la vuelta en Francia con un 2-1 y 3-1 global. El PSG daba ese paso importante y regresaba así a una final europea después de 5 años. La verdad es que este es un proyecto apasionante, es el proyecto como entrenador porque he podido hacer y aquí es crear un equipo y aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento. En un marco más que espectacular, teniendo como sede el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el Paris Saint-Germain logró su primer título de la Liga de Campeones en una actuación imponente, pasándole por encima al Inter de Milán, borrándolo de la cancha, abriendo el marcador con un gol. Achraf Hakimi al minuto 12, poco después, Doué ampliando la ventaja al 20, enviando al PSG al descanso con un resultado cómodo de 2-0 sobre el Inter italiano. En la segunda mitad, el equipo parisino mantuvo la intensidad y selló la victoria. Una vez más, Doué marcó al minuto 63, seguido de los goles de Kvaratskhelia al 73 y Mayulu al 86, poniendo el broche de oro a un choque histórico. El Paris Saint-Germain con este contundente resultado de 5-0 sobre el Inter de Milán. El Paris Saint-Germain goleó, gustó y es campeón de Europa. El Paris Saint-Germain obtuvo el título del Campeonato Europeo, el segundo club francés en ganar la Champions League y cumpliendo finalmente con el objetivo que durante años y años se les negaba. Aún con el confeti en la playera por la reciente obtención de la Liga de Campeones, para el verano disputaron el naciente y reestructurado Mundial de Clubes, donde a pesar de jugarlo a medio gas, bueno, a mi punto de vista, les alcanzó para superar a sus rivales en todas las fases. Así, los de Luis Enrique lograban llegar hasta la final, donde se midieron al Chelsea, que para desgracia de la causa parisina no pudieron coronar con otro título, al caer derrotados 3-0. Sin embargo, el año de ensueño estaba realizado en todas las competencias, con 65 duelos disputados, 48 victorias, 8 empates y solo 9 derrotas, coronándolo con 5 títulos. ¿Diriges al mejor equipo del mundo, mister? Al de Europa, hasta que se demuestre lo contrario, sí. Desde los años dorados de los 80, pasando por las noches europeas de los 90, hasta el impacto mundial del proyecto catarí, el PSG ha aprendido que la grandeza no solo se compra, sino se construye. Y quizá ahí radica su verdadera esencia, un equipo que representa la eterna búsqueda de la perfección, el reflejo de una ciudad que nunca deja y dejará de soñar. Si llegaste hasta acá, gracias por haber visto este video. Ya sabes que como siempre, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.